Amén. Puedes ir a tu clase, a todos los niños, y los niños en espíritu pueden quedarse aquí con nosotros. Y, ¿sabes, mi hermano? Oraba hace un rato y ha sido para mí estos días muy bonitos, porque uno aprende mucho cuando te toca a veces dar un tema y cuando trabajas en una serie y empiezas a descubrir rasgos y a descubrir cosas que Dios empieza a despertar dentro de ti, que uno muchas veces en su caminar diario va perdiendo de vista, va perdiendo el enfoque y te recuerda. Y yo, mientras estábamos en adoración, Dios me hacía sentir y quiero compartirte esto, y es que Dios no vino hoy a preguntarte qué es lo que estás haciendo en este momento, ni qué es lo que estás logrando y quieres lograr este año, qué es lo que lograste el año pasado. A Él no le interesa eso. No le interesa qué errores has cometido, si empezaste el año cometiendo errores. Dios no viene a preguntarte hoy esta mañana esto, sino Dios viene a hacerte una sola pregunta. Una sola pregunta viene a hacerte, y es: ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Y sabes quién eres no tiene nada que ver con sabes qué estás haciendo, sabes lo que estás haciendo. No, es quién eres. Tú sabes quién eres. Porque todo va a fluir correctamente en nuestra vida solo cuando nuestra identidad logre estar clara. Cuando nosotros realmente descubramos la verdadera identidad en el Padre, en Cristo Jesús, todo va a empezar a casar y todo va a empezar a fluir de acuerdo al diseño original que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero invitarte ahí donde estás, que abras hoy tu entendimiento, y quiero ahí donde estás que hagamos una oración juntos y que le digamos al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, trae en nosotros hoy entendimiento esta mañana. Trae en nosotros, Señor, revelación. Trae en nosotros, Señor, discernimiento, Padre. Características que únicamente pueden venir de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te invitamos a nuestra vida para que tú entres, Señor, a este lugar, Padre, y pongas en nosotros, Señor, lo necesario para entender tu palabra, pero no con mente humana, Señor, no con nuestras emociones, no ni siquiera con nuestros sentimientos, sino poderla entender en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y que juntos, Señor, podamos descubrir quiénes somos en ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén y amén. ¿Y por qué es tan importante, mi hermano? Y el pastor predicaba el domingo pasado y te presentaba acerca de raíces firmes y hablaba un poco de lo que vamos a estar trabajando a través de todo este año. Y esta serie puntualmente no es lo que hago, sino quién soy. Porque muchas veces tenemos una identidad deformada o por falsas doctrinas, o porque nosotros nos hemos creado un concepto distinto de lo que es identidad. Y cuando la identidad no está clara y no sabes quién eres, tratas de hacer de más, cargas lo que no te toca, o buscas aprobación donde ya fuiste aceptado. Mira qué poderoso esto: buscar aprobación donde ya fui aceptado. Y estoy queriendo que me apruebe. Dirá Dios: ya fuiste aceptado, no necesitas hacer nada, ya lo hice yo por ti. Amén. Y esto me llevaba al inicio de todo, al inicio de toda la creación, al inicio donde había un diseño original y se rompe por primera vez en toda la historia. Y esto se remonta a nuestros tatarabuelos, que son Adán y Eva. Y es que cuando tú lees Génesis y lo ves desde la interpretación, y Dios me abría esta parte y me volaba la mente cuando lo miraba de esta manera, me daba cuenta que el conflicto del ser humano no es el pecado, no fue el pecado en sí, sino el pecado original. Lo que atacó desde un inicio fue la identidad. Y quiero demostrártelo. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3 y el verso 1. Me dices amén cuando lo tengas.
Y eso es algo lo hemos visto, los niños han tenido escuela dominical, tú lo has visto en distintas versiones, has visto dibujos, de todo, pero muchas veces perdemos la percepción de la riqueza que tiene esto. Y dice Génesis capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me llama la atención que la serpiente nunca le dice a la mujer, o nunca se refiere, cuando se comunica con ellos, nunca le dice desobedezcan a Dios directamente. Si tú lees muy sutilmente, le dice otras cosas, pero nunca le da una invitación abierta a desobedecer a Dios. Lo primero que la serpiente pone en tela de duda y le dice a ellos es: ¿de veras Dios dijo eso? ¿Amén? Ahí es donde abre la serpiente el diálogo con ellos y no les dice de entradita desobedezcan. Lo primero que le dice es: ¿de veras Dios les dijo eso? ¿Que no coman del árbol? Y ves un ataque directo, no a una invitación a desobedecer a Dios, sino a empezar a poner en tela de duda lo que Dios había dicho de ellos y de la creación. Lo primero que él ataca es: ¿de verdad que Dios ha dicho eso? ¿Y por qué es una frase tan pequeña pero tiene una connotación tan poderosa? Y cabal lo puedes ver en el versículo, en mi versión, en la que tengo yo aquí. En el verso número 1 dice: ¿con que Dios eso ha dicho? Si tú lees el verso número 1, después de que dice Jehová Dios había hecho, lo cual le dijo a la mujer, y dice la serpiente: ¿con que Dios les ha dicho eso? ¿Y por qué esa pregunta empieza muchas cosas? Porque lo primero que la serpiente les cuestiona a Adán y Eva es la percepción de su realidad y la confianza que deberían de haber tenido ciega en el Padre y el conocimiento de quiénes eran. Y es que quiero que entiendas algo: el mayor conflicto en tu vida no va a venir en sí del pecado, sino viene de cuando el enemigo ataca lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ya estableció y decretó de ti. Trata de pensar en tus tropiezos y en tus pecados y te vas a dar cuenta que muchos, y la mayoría, si no es todos, tus debilidades y lo que llamas pecado, el origen viene de una identidad que no está bien cimentada en Cristo, viene de una identidad distorsionada. Y luego va más allá la serpiente y luego le dice, antes de que ellos desobedecieran y que pusieran en duda quiénes eran y qué podían conocer por sí mismos, lo primero que les dice: no van a morir. Cuestiona la verdad del Padre. Luego les dice una segunda cosa: ¿serán como quién? ¿Serán como Dios? Lo segundo que trata de hacer la serpiente o el enemigo es tratar de suplantar una identidad secundaria y desformada de lo que era la identidad verdadera. Lo segundo que ataca y le dice: ustedes van a ser como Dios. ¿Qué estaba tratando de hacer ahí? Tratando de desfigurar el diseño original de la identidad que tenían que tener. Y luego sigue el ataque con lo siguiente. Dice: no morirás, serán como Dios. Trata de que ellos empiecen a autodefinirse y que pierdan la definición original que Dios ya había hecho de esos. Y como resultado, si tú sigues leyendo, y todos hemos leído la historia de Adán y Eva, ¿cuál es el resultado después? Nace lo que es la vergüenza, la confusión, amén, la duda, y uno de los mayores, creo yo, artimañas que usa el diablo con el pueblo de Dios, y es el miedo. Y yo quiero que entendamos esto como iglesia, y es que el pecado original siempre empieza con una identidad distorsionada. Empieza atacando el diseño original de quién eres realmente. ¿Puedes confiar en Dios?
¿Puedes creer que Dios ha dicho de ti? ¿Crees que Dios te va a cumplir? Amén. Yo no sé si usted había visto el pecado original desde ese punto de vista, pero es exactamente lo que él atacó primero, la identidad que ellos tenían en Dios, y puso en tela de duda lo que Dios ya había dicho. Y es lo que hace, y esa es la misma estrategia que usa con nosotros para movernos del plan original y el propósito que tenemos en él. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1 y su verso 12. Amén. Juan capítulo 1 y el verso 12. Y dice así. ¿Lo tienes? Y si no, puedes verlo aquí en la pantalla. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos. Di conmigo: hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿dónde son engendrados? De Dios. Qué palabra tan poderosa, mi hermano. Son engendrados de Dios. Y esto me lleva a algo, y es que Dios no empieza cambiando tu conducta. Dios empieza primero revelándote tu nombre, y tu verdadero nombre es ser hijo de Dios. Antes de cambiar tus malos patrones, antes de cambiar tu mala conducta, antes de cambiar esos patrones destructivos, Dios necesita primero empezar revelándote su nombre, y tu nombre es ser hijo de Dios. Quiero que repitas conmigo: yo soy hijo de Dios. Eso pesa más que cualquier otra cosa. Eso pesa más que cualquier otro título. Hoy orábamos y le decía a los servidores: antes de ser diácono, eres hijo. Antes de servir en multimedia o de ser de eres hijo. Y eso es algo que nadie puede robártelo, porque fuiste engendrado del mismo Dios. Así que Dios, cuando leemos Juan capítulo 1 verso 12, me lleva a una verdad, y es que antes de pedirte algo, Dios primero te adopta. Antes de corregirte, primero te afirma. Y antes de enviarte, primero te llama hijo. Y quiero que entiendas esto, mi hermano: el reino no funciona por desempeño. El reino no funciona por desempeño. El reino funciona por relación, que son dos cosas muy distintas. Dios no te ama por lo que haces bien. Él te transforma porque ya te ama. ¿Estás entendiendo? Son dos cosas muy distintas, pero muchas veces vemos a través del dinamismo. Lo hablábamos con mi familia, nos juntamos el viernes precisamente a hablar de esta serie, y como familia a planificar lo que Dios está haciendo este año, y hablábamos de algo y nos dábamos cuenta de algo muy poderoso. Y decíamos, entre lo que hablábamos, muchas veces queremos llenar con actividades y dinamismo la inseguridad que sentimos en nuestra relación con Dios. Y no se trata de hacer, se trata antes de ser. ¿Me entiendes? Hablábamos con los pastores y decíamos: este año preferimos un grupo pequeño de personas cimentadas en saber quiénes son en Cristo, que tener 100, 200 personas entretenidas. Porque la relación con Dios no es entretenimiento. Y eso es algo que usted tiene que entender. Usted no viene a la iglesia por entretenimiento. Usted no viene porque qué entretenida es la alabanza, me gusta cuando él canta, me gusta cuando él canta, qué bonito que te guste, pero esto no es un circo ni un entretenimiento. Tú vienes por una relación genuina con raíces profundas de saber quién eres en él. Y esto es un llamado también a los que sirven. El reino no se trata de desempeño. El reino funciona por relación. ¿Está hablando Dios? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Di conmigo, Abba, Padre. Abba, Padre tiene una connotación poderosísima en la palabra. Dice que es un gemir, la palabra de Dios dice que es un gemir que nace del espíritu de hijo, que es una invitación de decirle papito lindo, papito, de referirse de esa cercanía, de romper esa lejanía y acercarte como hijo. Yo lo decía mientras adorábamos, es triste que muchos entran a esta casa, pero entran con actitud de visitantes. Y no entran como que si... ¿Cómo entra usted en su casa? A ver, ¿cómo entra usted en su casa? Quiero que piensen cómo entra todos los días. Algunos está bien en mi casa, a veces uno se vuelan los zapatos de la entrada y con confianza yo no sé qué tienen esos amigos que dicen que la amistad se prueba cuando ya son verdaderos amigos. Son aquellos que ya entran y hasta abren tu refri y vos llegás y ya están sentados comiendo. Yo no sé cuántos han tenido amigos así, que cuando vos decís este se siente como ¿qué? Como en casa. Y tal vez será un ejemplo chistoso, pero muchos entramos con pena a la presencia de Dios, como desconocidos, con pena de ministrarnos, con pena, con miedo de pedir, con pena y algo que yo quiero que decir es que Dios, por favor, sopórtame. Dios no te soporta, Dios te ama. Quítate esa mentira. Dios no vino a soportarte, Dios vino a amarte y a amarte entrañablemente. Aquí nadie es soportado en esta casa, todos son amados. Amén. Y el problema no es vivir mal. El problema realmente, la raíz del problema es vivir como que si no fuéramos hijos. ¿Sabes qué es tan triste? Que hay creyentes que sí son salvos, pero no son libres. Son dos cosas muy distintas. Hay creyentes que sí son salvos, pero no son libres. Hay creyentes que ya son perdonados y que saben, tal vez han dicho de labios para afuera, ya soy perdonado, pero siguen inseguros. ¿Cuántos de aquí aún siguen sintiendo inseguridad? Hay creyentes que vienen a la casa, pero como visitantes. Y no porque Dios no los haya adoptado, sino porque nunca se quedaron a vivir en la verdadera identidad. Nunca se quedaron a vivir dentro de su identidad. Medio tocaron, medio visitaron y volvieron a su vieja naturaleza. Y es que la esclavitud más peligrosa realmente, y por eso te decía, y lo vuelvo a repetir en esto que leímos en en Romanos capítulo 8, verso 15, y es que la esclavitud más peligrosa, más allá del pecado, ¿sabes cuál es? El miedo. Muchos de los pecados se originan del miedo, de la inseguridad. Cuando tú tienes una identidad en Cristo bien cimentada, lo primero que es erradicado es el miedo. Vamos 2 versículos más adelante. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 17. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo quiero que entiendas esto, y es que un hijo no negocia su herencia. Un hijo que ya sabe que es hijo de Dios no compite por la herencia. También sabe que no la merece, simplemente la recibe. Qué poderoso, ¿no? Dios te está haciendo una invitación abierta en esta parte y te está diciendo: eres el Espíritu, dice, y si hijos, también ya eres heredero, heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. No tienes por qué competir, no tienes por qué hacer algo para que la merezcas. Solo tienes que entender que se recibe por gracia y entender que no es por obras, es porque Él te ama desde antes que fueras hecho en el vientre de tu madre. Antes de que tú dijeras sí, antes de que tú dijeras voy a aceptar a Cristo, Él ya te estaba amando. Amén. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 43, verso 1. Hoy vas a usar tu Biblia, mi hermano.
Isaías capítulo 43 y el verso 1. Y mira que esta es una palabra poderosa y es una palabra que Dios viene hoy a dártela directamente. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Misión Cristiana, oh Víctor, oh Karen, oh César, oh Patti, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos pasas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Una palabra tan poderosa que si la agarramos en nuestra identidad y aprendemos a creer lo que Él dice, más allá de lo que la serpiente está diciendo, que Él dijo, nuestra vida va a cambiar. Dios no te llama por tu error, quiero que entiendas esto. Te llama por tu nombre. Jacob, todos conocen la connotación de Jacob. ¿Qué significaba Jacob? Vamos, dígalo fuerte. ¿Qué significaba? El usurpador. Este hombre traía un pasado que marcaría la vida de cualquiera. Ahí lo estás viendo ya, pero que te llamen, ¿cómo te llamas? El usurpador. El tranzas. Si lo viéramos ahorita en la época, ¿cómo te llamas? El tranzas. ¿Tú crees que esto no había marcado la vida de este hombre? Que lo había. Wow, eso es. Por eso, mi hermano, consejo fuera de la prédica: piense muy bien antes de ponerle nombre a sus hijos, por favor. Amén. Y Dios no lo llamó por su error, lo llamó como por su nombre. Te llamarás Israel. Y le da toda esa promesa preciosa que te acaba de dar a ti. Y es que quiero que entiendas algo, y es que el pasado sirve para una sola cosa: para explicar historias, pero no define identidades. Amén. El pasado solo sirve para explicar una historia, pero no define quién eres. ¿Lo crees? Así que una consecuencia de entender mi identidad como hijo es que define mi seguridad interior. Y vamos a Juan capítulo 10, verso 28. Vamos a Juan capítulo 10, verso 28. ¿Y sabes por qué es tan poderoso, mi hermano, que hoy entiendas este mensaje de cuál es tu verdadera identidad en Cristo? Y no lo digo sino lo digo con todo el amor de Dios, de que muchos de nosotros, hay gente aquí incluso que tal vez ya tiene hijos, que si no rompe este patrón, vas a repetir el patrón de una identidad deformada en tus hijos, si no aprendes tú como padre de familia primero a saber quién eres en Él. Y esta es tu oportunidad de romper esa maldición y ese patrón, y que tus hijos crezcan sabiendo quiénes son en Él. Amén. Vamos a Juan capítulo 10, verso 28. Y dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Cuando tú tienes la seguridad interior, un hijo que sabe quién es en él tiene una característica, y esto es muy poderoso, y son síntomas que tienes que ponerle atención. Un hijo que sabe quién es en Dios y que Dios está en control, hay una característica infalible, y es que puede dormir tranquilo. ¿Sí? Puede dormir tranquilo. Dice el 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie que los va a arrebatar de mi mano. Cuando entiendes esta verdad, puedes dormir tranquilo. ¿Cuántos de aquí tal vez llevan noches sin poder dormir tranquilos?
Y esto no le puede haber estrés del trabajo, sí, puede haber cosas, mi hermano, pero esto va más allá. Va más allá. Si te está costando dormir, en vez de volar la cabeza en la almohada de buscar una solución, dobla rodillas y pídele al Espíritu Santo que te recuerde quién está en control. En vez de estar buscando una solución, peleando y dando vueltas, y que te das vueltas y las horas pasan, no hay nada más frustrante que eso. A mí me ha pasado que ves el reloj 2 de la mañana, das vuelta 3:30, y más que dices, 3 horas me tengo que levantar a trabajar. ¿Cuántos se han sentido así? En vez de pelear con tus propios pensamientos, sal de tu cama, dobla rodillas y dile: Espíritu de Dios, recuérdame quién soy en Él, y recuérdame qué ha dicho Él de mí, y recuérdame quién está en control. Santo remedio para el insomnio. Amén. ¿Y por qué duermes tranquilo? Porque sabe que pertenece ya a Él. Sabes que ya perteneces, que no es por tu desempeño, ya perteneces. Amén. No vive huyendo de Dios cuando falla. Mi hermano, esto es algo. Yo crecí muchas veces con esta falsa idea y esta falta de identidad en Dios. Cuando yo pecaba, en vez de ir a sus pies en el momento en que lo hacía, más me alejaba, más me aislaba. Y ese es un patrón que se repite en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios falla, lo primero que hace es que evitar. Ahí viene el hermano y se cambia de banqueta, porque no he ido a la iglesia, se esconde, se oculta. ¿Qué es lo primero que Adán y Eva hicieron cuando su identidad ya había sido distorsionada? O sea, cuando Dios los creó, mi hermano, los creó desnudos, y nunca les molestó estar desnudos delante de Dios. Y desnudos no habla de una desnudez física, habla de una desnudez espiritual, en el alma, en el espíritu, de poder no tener nada oculto delante de Dios y mostrarse tal y como eran. Esa es la connotación que tiene esta parte cuando habla de desnudez. No habla en sí que estuvieran los famosos dibujitos que uno ve a Adán y Eva y con la hojita tapando. No habla de una desnudez física, habla de una relación con Dios sin tener nada oculto. Eso es lo que se refería. Pero cuando su identidad fue distorsionada por la serpiente, ¿qué fue lo primero que sintieron? Vergüenza. Dice que corrieron a taparse. Y el correr a taparse es el mismo comportamiento que tenemos nosotros cuando fallamos. Queremos cubrir, queremos ocultar, queremos fingir. ¿Y qué hacemos? Alejarnos y alejarnos y alejarnos, alejarnos, cuando la solución es todo lo contrario. Si me equivoqué, regreso a sus pies. Por eso le pedí a Guillermo que volviera a cantar esa adoración, porque ahí es mi lugar, ahí es permanentemente mi lugar. Me equivoco, voy a sus pies. Salieron bien las cosas, voy a sus pies. Salió todo como quería, voy a sus pies. Volví a caer con la misma piedra, regreso a sus pies, porque ese es el origen, ese es quien soy. No me alejo, no finjo. Regreso al origen y le digo: Señor, me equivoqué, pero mi error no me define, yo sé quién soy en ti. Solo ayúdame a levantarme. Hazme justo, porque cada vez que el justo se cae, se volverá a levantar. Porque no depende de sus propias fuerzas, depende de Él. Así que no vives huyendo cuando fallas, vives corriendo hacia Él todo el tiempo. Amén. Y es que la gracia, mi hermano, quiero que veas esta y que Dios te dé el discernimiento para que entiendas esta frase. Y es que la gracia no debilita la santidad, la hace posible. Sin gracia sería imposible buscar una santidad. Pero la hace por medio de la gracia que recibimos en Cristo Jesús, que nos amó y se entregó en esa cruz. Nos es posible a nosotros aspirar a una santidad, porque sin esa gracia sería imposible. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 6. ¿Te está hablando Dios? Capítulo 2 y el verso 6. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Y quiero que entiendas algo, y es que el hijo que hereda autoridad espiritual no es algo que aprende,
sino es algo que se reveló en ti. Este versículo lo dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Un hijo que sabe quién es en Dios camina con la verdadera autoridad. Y cuando hablo de autoridad no es del concepto que tú tienes de autoridad, sino es una autoridad que te reveló Cristo Jesús, que te revela la identidad de Él, y no es algo que tú tratas de aprender. Y quiero que entiendas esto poderosísimo, y es que el infierno no reacciona a cristianos ocupados. El infierno no reacciona a cristianos ocupados, reacciona a hijos conscientes de quiénes son. ¡Wow! El infierno no reacciona porque tú estés ocupado sirviendo aquí 24 horas 7 veces al día. El infierno reacciona y retrocede de tu hogar cuando se levanta un hombre y una mujer en esa casa que sabe y es consciente de quién es en él. Ahí marcas un límite y no puede entrar. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 29. Te dije que vas a usar bastante la Biblia. Romanos capítulo 8, verso 29. Y Romanos capítulo 8, verso 29. Y dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Hijo no imita, el Hijo lo que hace es reflejar lo que ya está dentro de Él. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo yo reflejo la identidad de Dios? Amo diferente, perdono diferente a como el resto lo hace. Tomo decisiones distintas a como el mundo las toma. Y no porque me esfuerzo más, sino porque en sí ya tengo otra naturaleza. Por eso me nace ser diferente. No es lo mismo que yo diga, es que yo ya no tomo, o yo ya no hago los grandes bacanales y vivo en la carne, a que diga yo soy sano, yo soy alguien que cuida su salud. No es lo mismo describir mi actitud en base a lo que hago que empezar a describir en base a lo que soy. No es lo mismo decir yo ya no como mal, yo ya no me pego a las forradas, porque ahorita inicio de año todas esas son las metas, hermano, yo me incluyo. Todos estamos ahorita en la casa, creo que a dieta, y que queremos ahí volver a retomar, y todos pues, estamos a nuestra manera teniendo nuestras batallas, pero estamos tratando. Pero hay algo más poderoso entre todo eso, lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque somos saludables, no porque queremos llegar a ser, es porque ya somos saludables. Y es cuando es el mismo principio. Tú quieres cambiar un patrón en tu vida, empiézalo cambiando desde la identidad, más allá de la acción. Amén. Va a ser más fácil cambiar un patrón cuando lo cambias desde la identidad. Es que yo ya no como antes, no, porque ahora soy saludable. Entonces, ¿ve la diferencia? Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4. ¿Lo tienes? Y el verso número 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, su Hijo, el cual clama que Abba, Padre. Y Abba no es una palabra religiosa, es un grito, dice su palabra, es un gemir que nace del corazón. Y es que el Hijo no ora para ser oído, el Hijo ora porque confía. El Hijo no ora para ser oído. Usted no viene a orar aquí y no necesita tirarse las oraciones kilométricas, pero que no tengan identidad. No necesita tal vez alzar la voz y hacer, no. Lo que usted necesita es orar confiadamente. Eso es más poderoso que cualquier otra cosa. ¿Amén? A orar confiado
en que sé que estoy siendo escuchado. Amén. Porque hay un gemir, dice su palabra, un gemir que nace del corazón, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. No lo voy a leer por el tiempo, pero cuando yo leía, esto me llevaba a los hijos, porque cuando se hablaba de hijo, la historia, cuando uno habla de hijos, ¿cuál es la primera historia que a usted se le viene? El hijo pródigo, ¿ah? Pero todos nos centramos en la historia, en el hijo pródigo, nos centramos en el hijo que se fue de casa, que malgastó todo y regresó, y es la lección que nos han enseñado. Pero a mí me despertaba mucha curiosidad, algo distinto, y es que ambos pensaban que eran algo distinto a hijos. Y me volaba la cabeza cuando entendía que el padre nunca perdió hijos, sino que sus dos hijos, a pesar, tanto el que se fue como el que se quedó, habían perdido la conciencia de quiénes eran. Porque primero vemos uno, obviamente el que es más que obvio, el que se va, había perdido la conciencia de cuál era su rol como hijo, y pidió su herencia, dice, la malgastó, y todavía regresó después de dormir con cerdos, regresó a rastras pidiendo: Señor, le dice: Padre, por favor, acéptame aunque sea como uno de tus jornaleros. ¿Qué identidad tan distorsionada tenía este pobre ya, de todo lo que le había pasado? Y le dice, ¿y qué dice la palabra de Dios? Dice que lo agarró, lo vistió con sus mejores ropas, le puso anillo en el dedo, lo abrazó y le dijo: ¿cómo vas a creer? Tú sigues siendo mi hijo, no te defino por lo que hiciste, tu lugar está aquí, esta es tu casa. Y luego sale el segundo hermano. ¿Y qué es la actitud del segundo hermano? ¿Se recuerda? El segundo hermano no se alegra y empieza a alegar y dice: sí, yo siempre he estado aquí, yo he sido incondicional. Y me llama la atención que todos los argumentos del segundo hermano eran sobre lo que él hacía, mas no quién era. Y perdemos de percepción que el segundo hermano, el hecho de que no se haya ido, no quiere decir que tenía una identidad cimentada. Este pobre también tenía clavos de identidad, porque esos mismos problemas de identidad despertó en él esa envidia de decir: yo siempre fui, vos me decías y yo lo hacía, y cuando me invitaste a mí, a mis amigos. Alguien que tiene una identidad sana no hubiera actuado de esa manera. Alguien que hubiera sabido quién era en la casa no necesita decir: ok, mi hermano regresó, le están haciendo fiesta, pero eso no me quita mi lugar. Eso no me quita mi lugar en esta casa. Cada uno tiene un lugar especial en el corazón del Padre. Cuando la identidad se revela, la vida se ordena. Quiero que entiendas esto. Antes de tú empezar a querer, ¿cuántos aquí, siendo honestos, no necesito que levantes tu mano, contéstate tú ahí dentro, ¿cuántos de aquí necesitan ordenar áreas de su vida? ¿Cuántos de aquí necesitan ordenar su vida? Porque seamos claros, yo lo decía en una prédica, el orden acarrea bendición. La bendición es una consecuencia de cuando uno vive una vida ordenada, pues, es más fácil que Dios te dé más. Y quiero que entiendas que la única forma de ordenar tu vida, en eso que estás pensando ahorita, en eso que tienes ahorita en mente, va a ser primero revelando tu verdadera identidad en Él. Y como consecuencia vas a empezar a ver cómo tu vida empieza a ser ordenada. Así que no necesitas hacer más. Necesitas ser desde el lugar correcto. Eso es lo que necesitas. Cuando sabes que eres hijo, cuando tú sabes que eres hijo, tus decisiones empiezan a cambiar. Las relaciones empiezan a sanar. El miedo se empieza a disolver. Y la fe te ayuda a descansar. Y cuando hablo aquí de descanso, quiero hacer un paréntesis. La diferencia entre hijos y jornaleros. A los servidores de este ministerio, tú eres hijo antes que jornalero. Y los hijos descansan. Un jornalero no tiene chance de descansar. Un hijo de Dios puede tomar, porque parte de tener una relación, y es parte de lo que vamos a trabajar todo este año, no te necesitamos todo el año ocupado, porque eso no es sano. Te necesitamos sabiendo quién eres en Él, y cuando sabes quién eres en Él, haces pausas, porque no es lo mismo ser Marta que ser María en esa situación. ¿Te recuerdas de ese pasaje? No es lo mismo estar haciendo y haciendo y haciendo.
Porque cuando hacemos sin un sentir de por qué lo hacemos, es por eso que después nos paramos peleando con el ministerio, nos peleamos con Dios, nos peleamos, ya no, estoy hasta aquí, ya no quiero nada. Porque no hemos aprendido a marcar límites y decir, ok, es sano descansar. Es sano descansar y te quito la condena de tu corazón. Porque es parte que si queremos un liderazgo maduro, un liderazgo con raíces firmes, quitémonos esa mentira de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo. Amén. Amén. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. Ya me voy quedando sin tiempo. ¿Cómo voy? Mateo 6:33. Ya voy, mi hermano. Ya vamos en la recta final. Amén. Mateo capítulo 6 verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ¿qué? ¿O serán qué? Añadidas. Busca primero ¿qué? Su reino y su justicia. El reino empieza desde adentro, no desde afuera. Las bendiciones en tu vida no van a empezar persiguiéndote desde afuera, empiezan desde una transformación poderosa aquí adentro. Y como consecuencia de esa transformación empiezan a ser añadidas. Pero muchos arrancaron el año buscando las añadiduras. Muchos empezaron el año planeando en base a las añadiduras y olvidando lo importante que es su reino y su justicia en mi vida. Amén. Cambia el enfoque. Dios define su identidad con declaraciones, y yo quiero que entiendas esto, y te lo decía. Hay unas declaraciones, y yo quiero centrarme en dos, porque una prédica que, ok, qué bonita estuvo la prédica, pero si yo no te doy ahorita las herramientas para que la pongas en práctica esta semana, de nada va a servir. Yo necesito y necesitamos que al salir de este lugar tú empieces a vivir esto. Y vamos a darte un par de tips prácticos, ¿sí? Prácticos para que empieces a poner en práctica la verdadera identidad en Dios. Y hay dos definiciones que Dios se autodefine Él. Porque si yo quiero entender mi identidad en Él, quiero primero entender cómo se define Él. Y en base a cómo se define Dios, entonces yo ya puedo saber cuál es mi identidad en Él. Y hay dos características, hay más, pero yo quiero centrarme en las dos más importantes. Y es que la primera es que Él se define en Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Amén. Primera de Juan. Si tú vas a los evangelios, vas a pasar el evangelio de Juan. Sigue adelante. Y vas a encontrar Primera de Juan capítulo 4 y el verso 8. Y mira esto, cómo se define Dios. Es una autodefinición que Él se da. Son pocas veces cuando Dios dice yo soy esto, ¿sí? Y esto es una de las veces que lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres tener una definición de qué es Dios? Dios es amor. Él es amor en sí. Si yo quiero tener una identidad arraigada en Él, tengo que empezar a cultivar el amor en mi vida. Y hablo de un amor sano, no una codependencia emocional, no una codependencia sentimental. Hablo de la verdadera fuente del amor, que es Dios. Y si yo tengo una verdadera fuente del amor, va a ser el amor que yo le dé a mi esposa, el amor que yo le dé a mis hijos, el amor que yo comparta con mi familia, con mis padres, mis hermanos, el amor que yo le dé a la congregación, va a ser un amor sano, porque nace desde la verdadera fuente del amor, que es Él. Amén. ¿Quiere la primera clave práctica para poner esta semana? Quiero hacerte un reto. Quiero que hoy en la noche que llegues a tu casa, tómate un tiempo para escribir cuál es tu definición del amor. Pero quiero que seas honesto, no vengas así con tintes de teología. Si realmente no lo sientes, no lo escribas. Escribe lo que sientes. Hay un ejercicio que es muy bonito y muchos psicólogos lo dejan, y es el diario personal, el escribir. Porque cuando escribimos conforme vamos pensando, no hay nada brutalmente honesto que porque no le pones un filtro, tu mano va escribiendo lo que va pensando. No maquilla, no cambia, no hay redacción, ¿me entiendes? Va escribiendo como va pensando. Haz eso, pero hazlo esta noche definiendo para ti qué es el amor.
Cuando alguien te dice amor, ¿qué es lo primero que se te viene? ¿Cuál es tu definición del amor? Y luego de haberla escrito, quiero que la leas. Y vamos en esta semana a ir pautando en las redes sociales la verdadera definición de lo que es el amor según su palabra. Y luego vas a hacer una comparación y vas a decir, ¿será que mi concepto del amor está parecido a lo que dice su palabra que es? ¿O tendré una definición desfigurada de lo que es el amor? ¿Amén? Característica número 2 de cómo Él se autodefine. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. Este en particular, mi hermano, yo vi un antes y un después en mi vida, después de que entendí esto. Juan capítulo 14, verso 6. Y dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la ¿qué? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se define como camino, pero se define como ¿qué? Como verdad. Verdad. Una de las características innegables cuando tengo una identidad cimentada en Cristo es de que soy una persona que está acostumbrada a vivir en la verdad. Y aquí quiero tomarme un tiempo porque es algo muy cultural de nosotros, que aparentemente se ve inocente, pero que distorsiona nuestra identidad. Y es que estamos acostumbrados a las mentiritas piadosas, a vivir muchas veces en mentiras. Me atrevo a decir que muchos desde que se levantaron hoy hasta venir aquí a la iglesia ya se echaron un palo. Mentiras piadosas, como el simple hecho de cositas, mi hermano. Y aquí hay algo, pero hay que tener también sabiduría. Aquí hay algo, por ejemplo, desde lo muy simple de cuando alguien te pregunta, ¿cómo me veo? Si en tu corazón siente que no se ve bien, díselo con amor. Dile, mira, otras veces te has visto mejor. Hay otras cosas que podrías ponerte o peinarte que te vas a ver más hermosa, mejor. Pero no mientas, no le digas te ves bien, si tú sabes que no. Quitémonos las mentiritas de si vas tarde a algún lugar, no seas mentiroso, di, vengo tarde, salí tarde. Pero lo hemos vuelto tan de nuestra cultura que ya hasta lo normalizamos. Lo normalizamos, ¿o no? ¿Ven? Y si tú quieres otro ejercicio clave para esta semana, trata esta semana de ser brutalmente honesto. De toda esta semana tratar de hablar con la verdad. Todos estos días ponte una promesa y di, una de las cosas que me voy a hacer esta semana es de que voy a hablar con la verdad, por muy incómoda que sea. Aunque decir la verdad me acarree problemas tal vez, pero voy a hablar la verdad, porque el no hablar la verdad, aunque sea una mentira pequeña, empieza a distorsionar mi identidad de quién soy realmente en Él, aunque se vea inocente. Si usted está en el trabajo y se equivocó, sea honesto y reconozca que se equivocó, no le eche la culpa a sus compañeros. ¿Quién fue? Saber usted. Y lo peor es que algunos hasta empiezan a echar leña. Mire, yo vi la vez pasada aquí sabiendo que él fue, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos pueden hacer la promesa de empezar a tratar e intentar como congregación de que seamos una congregación transparente, que esté acostumbrada a hablar la verdad? Porque desde ahí empiezan las relaciones sanas. ¿Amén? Y esto me lleva a la segunda y va en conexión. Ya que estás hablando la verdad y que siempre vas a hablar la verdad, ahora la segunda que yo te dejo si quieres hacer esta semana es: haz lo que dijiste que vas a hacer. Conecta tus acciones con lo que estás diciendo. Haz lo que dijiste que vas a hacer. No hay nada más poderoso. Te lo digo que entre todo lo que estos dos principios los empecé a poner en práctica en mi vida, y te puedo decir, vive Jehová, que vi un antes y un después en cada área de mi vida. En cada área de mi vida. Conecta lo que dices. Y esto te lleva a algo también. Entonces empiezas a ser más responsable de lo que dices. Porque si sabes que no puedes cumplir, mejor no lo dices.
Si sabes que no vas a cumplir, mejor te quedas callado. Y ya tienes cuidado por lo que vas a decir, porque estás tan acostumbrado a hacer lo que dices, que mejor dices, ¿para qué voy a prometer si yo tal vez sé que no lo voy a cumplir? Porque también el dejar de hacer lo que digo distorsiona mi identidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando no haces lo que dices, pierdes el respeto primero de ti mismo, que tú te tienes, y segundo, pierdes el respeto de las demás personas, porque cuando hablas dicen, ay, no, ni le creamos. O sea, nunca de lo que hace, de lo que dice, no lo hace. Y no hay nada más poderoso que un hombre y una mujer, y ahí es donde, en este tipo de actitudes donde el infierno empieza a temblar, porque no hay nada más poderoso que una mujer una mujer y un hombre que empiezan a hablar con la verdad y empiezan a conectar sus acciones con lo que dicen. Desde cosas muy simples. Si usted ya se prometió, usted dijo que se va a levantar a las 5 de la mañana, levántese a las 5 de la mañana. Conéctelo, porque es parte de tu identidad. El no hacerlo empieza a distorsionar tu identidad. ¿Amén? ¿Cuántos van a poner en principio estos dos principios más en su semana? Vamos a hablar con la verdad en la semana, aunque nos cueste, aunque nos ponga en situaciones incómodas, pero Dios nos va a respaldar, porque Dios, si algo premia, es la honestidad. Y aunque en ese momento es incómodo, pero más adelante vas a ver la recompensa. Hay una frase, dijiste algo cuando estábamos en Zipacate que dice el ingeniero, no estaba tratando de recordar. ¿Cómo es? Dijiste algo de la verdad cuando íbamos en el carro es que estaba tratando de recordar esa frase cuando hacía esta prédica, porque me gustó. Los mejores negocios se ganan con la verdad. El mejor negocio es decir la verdad, y la mejor estrategia es ser honesto. Entonces se aplica en cada área, desde los negocios, en tu vida personal, en todo. Aprendamos a que nuestro modus operandi normal de la vida sea caminar en la verdad. Porque si camino en la verdad, estoy caminando en Cristo. Él es el camino, la vida y la verdad. Amén. Guillermo, ¿puede acompañarnos? Voy cerrando, mi hermano. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? ¿A cuántos Dios nos habló esta mañana? ¿Viste cómo algo que uno cree a veces tener una identidad en Dios se da cuenta que realmente a veces no está tan bien cimentada como debería estar? Y Dios nos está invitando, Dios nos está haciendo una provocación este año, y es subir de nivel y ir a raíces más profundas, más profundas. La profundidad te va a dar firmeza en tiempos difíciles. La profundidad te va a ayudar a que no seas emocional. La profundidad en estos principios que tal vez sonarán básicos, sonarán que los hemos escuchado, pero muchas veces los hemos escuchado pero no los hemos vivido. Y la invitación este año con la congregación es, vuelvo a repetirlo, queremos una congregación sana. Oramos por una congregación que sepa quién es en Él, que ni siquiera arraigue su identidad en sus pastores, porque nosotros somos humanos. Si tú estás poniendo tu mirada en un líder humano, tarde o temprano te va a fallar. Tarde o temprano nos vamos a equivocar. Pero cuando yo pongo la mirada en Cristo y mi identidad en Cristo, nada me mueve. Nadie me mueve. Oramos este año por una congregación que logre sanar desde el corazón, desde lo más profundo, desde las raíces, y empiece a crecer sanamente, sin prisas. Cada uno de aquí va a respetar el proceso de cada quien, porque no todos vamos a crecer al mismo ritmo. Estamos orando por un año en el que aprendamos a tener una relación más cercana, que nos sintamos como comunidad, como los discípulos se sentían cuando se reunían, que no importa el desempeño
o el título que esté ostentando en la congregación, si soy líder, que pueda tener la confianza absoluta de ir con alguien y si estoy pasando un momento difícil en mi vida, el poder pedir ayuda, el poder decir, hey, puedo tener a cargo a muchas personas, pero me está pasando esto, necesito que juntos caminemos, que me ayuden, que me aconsejen, que oren por mí. Porque creo que esto es lo que nos falta en las congregaciones. Cuando oramos por esto de raíces firmes, raíces profundas para tiempos firmes, entre la palabra que Dios nos daba, Dios decía algo y decía: es que este año voy a empezar a sacar a luz lo que es superficial y voy a separar lo que es verdadero de lo que es fingido. No sé por qué Dios nos llevaba a esto. Y quiero que entiendas algo también, porque tal vez algunos en su corazón esperaban. Una vez lo hicimos y la proclama o la visión que tuvimos ese año casó precisamente con la visión de otras iglesias, y creo que fue el año del retorno. Esta, curiosamente, porque a veces a mí me hablaba y me decía: mira, hermano, tengo una duda, porque algunos, por ejemplo, es el año del regocijo, del deleite, y por qué nuestra visión es distinta si somos una iglesia. Yo: sí, tiene razón. Pero cuando Dios le dio una visión a Israel y eran 12 tribus, no le dio la misma visión a Judá que a Efraín, que a cada una de las tribus. Cada una tenía una misión distinta. Y es que todo nos lleva a lo mismo, porque si tú tienes raíces profundas, si tú tienes una identidad bien cimentada en Él, como consecuencia de esa identidad te va a llevar a un deleite en Él. Pero no puedes buscar el deleite si antes no tienes una identidad sana y en la roca, que es Cristo. Si yo tengo una identidad sana y en la roca, que es Cristo, eso me va a llevar como consecuencia a llevar una vida de deleite en su presencia, porque voy a llevar una vida no desde el miedo, no desde la inseguridad, sino sabiendo quién soy en Él. Eso no desacredita. Yo creo que Dios le habla distinto a cada ministerio, pero al final yo creo que por eso Dios nos llama a formas distintas. Yo creo que cada congregación, si tratamos de definir este viernes, porque tratamos de hacerlo con mucha responsabilidad, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia Dios primero y segundo hacia ti, porque no podemos venir y pararnos aquí y decir algo que en la emoción sentimos si Dios no lo ha dicho, si Dios no nos lo ha confirmado. Y creo, cuando tratábamos de evaluar la situación de cuál es la iglesia que estamos pastoreando, cómo es la iglesia que estamos pastoreando, porque la iglesia que estamos pastoreando no es la misma que pastorean otros, no es el mismo pueblo, no son las mismas necesidades. Queríamos entender cuál era la necesidad del pueblo que Dios nos mandó a cuidar, y nos dábamos cuenta que una de las cosas que hay en la iglesia es que tenemos varias familias vulnerables desde la identidad, vulnerables económicamente, vulnerables en tal vez en distintas cosas. Entonces es con lo que tenemos que trabajar, es con lo que queremos trabajar. Yo sé que Dios aquí, hay unos que están orando por un trabajo y yo me ofrecí a ayudarte y lo vamos a hacer. Por ahí lo voy a anunciar ya y vamos a ayudar, pero antes de buscar el trabajo, de nada va a servir que encuentres el trabajo de tus sueños si tu identidad sigue estando rota. Porque más, si te alejabas, si te costaba venir con necesidad, ya que tengas dinero, no te volvemos a ver la cara, mi hermano. ¿O no? Si buscabas de Él con necesidad, cuando ya tengas, lo que sucede cuando no tienes una identidad es que dejas de buscar de Él, porque empiezas a confiar en tus propias fuerzas. Pero aquel que tiene una identidad sana, y cuando hablo de venir, no hablo de que vengas todos los domingos, no, hay veces que no vas a venir, pero hablo más allá hablo de conscientemente este año tener una verdadera relación en Cristo Jesús, que es mi roca y mi ancla. Eso es lo que estamos buscando. No queremos gente entretenida, no queremos. De nada nos sirve tenerte aquí todos los domingos si tu vida va a seguir siendo exactamente igual.
Y lo mismo vuelvo a decirle a los servidores: de nada nos sirve que estés aquí sirviendo y cansándote y queriendo servir en 1000 cosas, pero sin un enfoque en tu vida. Empecemos por lo básico. Empecemos por las bases. ¿Cuántos se atreven a llevar su relación a otro nivel, a raíces más profundas este año? Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy no vengo a pedirte, dice el Señor, que hagas algo. Hoy vengo a recordarte algo. No eres huérfano, no eres esclavo, no eres mi jornalero, no eres definido por tu pasado. Eres mi hijo. Sí, eres mi hijo. Heredas, pero también descansas. Caminas con autoridad, porque no me impresionas por lo que haces. Te amo por quien eres en mí.